están, amigos? Bienvenidos a Live y a este nuevo programa que iniciamos el día de hoy, Friday Night Live. Estamos súper contentos porque ustedes están acompañándonos el día de hoy y sabemos que a partir de hoy en adelante, los viernes, nos vamos a divertir bastante. Además de escuchar algunas palabras de parte de Dios que nos van a servir mucho, pero estamos de verdad muy contentos por iniciar esta nueva etapa, este nuevo programa que se llama Friday Night Live. Qué bueno que nos acompañas esta noche. Para empezar, yo quiero pedirte por favor que compartas esta transmisión con tus amigos, con tus familiares, porque sabemos que además de que te vas a divertir, vas a escuchar un mensaje oportuno para ti el día de hoy. Pero bueno, para comenzar, yo quiero invitar a un gran amigo a que pase aquí al estudio, y es Isaac Lemuel. ¡Vente, amigo! Bienvenido a Friday Night Live. Gracias, amigo. ¿Cómo está el público? Oye, vamos a ver quién nos está... Sí, vamos a ver quién está conectado. Eunice. Hola, buenas noches, Eunice. Abraham también lo vi conectado por ahí. Yeah. Qué bueno que están conectados en este momento. Van a ver que nos la vamos a pasar súper chido. Saludos hasta la hermana república de Coyoacán. Saludos que nos están viendo por allá. Saludos hasta Ecatepec. Ecatepec, Estado de México. Claro que sí. ¿Quién más nos está viendo? Mi mamá, que nos está viendo. Saludos. Hola, man. Hola, man. Si escuchas algo que digo de ti hoy, no te enojes, es por el show y por el momento. Puro reba, en serio. Discúlpame. Bueno, pues vamos a empezar, la verdad, estamos muy contentos de este nuevo programa que tenemos. Se nos ocurrió apenas La semana pasada. la semana pasada, llevamos mucho trabajando en él. Y queremos cada semana poderles traer como una dinámica nueva, ¿verdad? El día de hoy toca la grandiosa, un redoble por ahí. ¡Chen! ¡Producción! La grandiosa ¡Guerra de chistes! guerra de chistes para comenzar el día de hoy. Así es, así que el que se ríe pierde, ¿ok? Entonces, ¿en qué consisten las reglas? Tú puedes jugar con nosotros en casa. Aquí Poncho y yo vamos a sacar nuestro mejor arsenal de chistes. A lo mejor el mejor arsenal que hemos tenido en estos últimos años. Hace 15 años teníamos más. No, sí, hace 15 años esto hubiera sido más... Masacre. Más chiste. Pero es lo que tenemos, chicos. Así que si ustedes saben un buen chiste, pásenoslo, coméntenlo ahí. Estaría padre ver para la guerra de chistes. Pero bueno, entonces tenemos nuestro arsenal de chistes. Lo que vamos a hacer, Poncho y yo, vamos a intentar hacernos reír el uno al otro. Si te ríes, ahí pues yo... Punto en contra. Punto en contra, y así vamos, ¿verdad? Por puntos en contra, el que tenga menor puntos en contra, menores puntos en contra, va a ser el ganador. Así que están listos en casa. Si te ríes, pierdes. Así que comenzamos. ¿Quién empieza? No tuvimos... Piedra, papel o tijera. Va. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Y ahí quién empieza? Tú, no, tú dices. Empiezas tú, amigo. Ok, muy bien. Listo. Oye, pensé en traerme lentes oscuros así para que no me vean el poker face. Ok, llaman a casa de Yepeto. Se pueden sonreír y no hay problema. Ya si suelta la carcajada, ahí ya va a contar como punto. Acá tenemos a Omar viendo unos puntos. Va, entonces llaman a casa de Yepeto y contesta Pinocho. Entonces, pues le preguntan, oiga, buenos días, ¿está Yepeto? Y Pinocho le contesta, ti ya de PT. Ok, aguantó. Ok, va, 0-0. Me toca a mí. ¿Listo? Sí. ¿Cuál es el país que ríe y explota? No sé. ¡Japón!
1-1, ok. Saludos a Japón, la gente linda de Japón que nos está viendo. Japón esquina con Corea, colonia Oceanía. Va, listos. Round 2. Está un paciente, llega al consultorio a ver a su doctor y dice, oiga doctor, pues me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele. ¿Qué tengo, doctor? Pues tiene el dedo roto. El dedo roto, que está tocado, güey. Sigo yo. Si quieres saber algo, pregúntale al 2 o al 3. Porque uno nunca sabe. Me daba risa la vamos empatados, porque incluso si te ríes contando. Sí, ya sé, yo no me debo de reír. Vamos entonces 2-2, Sí, porque, ok, muy bien. En serio chicos, no estábamos esperando que fuera tan reñida esta competencia. Ok, muy bien. Están dos cubanos, saludos a mis amigos cubanos que nos están viendo. Están dos cubanos y un cubano le pregunta al otro, oye chico, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Madonna? Lo que más me gusta de Madonna, chico. Pues lo que más me gustan son las papas. Sigo yo. ¿Listo? Va. ¿Por qué no pude rentar Batman Forever? Yo no tenía de reírme. ¿Por qué? Porque tenía que entregarlo a tu morro. No, hombre. Omar, como no vio Batman Forever, por eso me pega. ¿Qué es eso de rentar? Sí, para todos los chicos que nos están viendo, que eran esto como Blockbuster, era un lugar donde ibas a rentar. Sí. Va, ok. 3-3, ok. Chicos, espero que se estén divirtiendo tanto como nosotros, va. Oye, tú trajiste, según yo traía mi mejor arsenal. Ok, va, ¿listo? Vamos 3-3, ¿verdad? 3-3. Lo dejamos en 5. Va, sí. Aquí nos pasamos toda la hora que tenemos. No se apuren, chicos, no se desconecten. Vamos a aumentarle el nivel a los chistes, ¿verdad, Poncho? Va. Viene un zorro corriendo desde los Estados Unidos y un lobo va cruzando el desierto chihuahuense hacia Estados Unidos. Entonces viene el lobo a todo lo que da bajando por Texas, ¿verdad? Viene el zorro bajando por Texas, viene el lobo mexicano subiendo y en el desierto se topan los dos, ¿verdad? Entonces, pues el zorro le dice, como era americano, ¿verdad? Oh, I'm sorry. Y el lobo mexicano dice, oh, I'm Lovey, nice to meet you. Ay, no puede ser. Sí. 4-4. Ay, no. Ya, el desempate, ya. Va. ¿Cómo se dice espejo en chino? ¿Cómo? ¡Ay, tuyo! Se aguantó. Voy perdiendo. 5-4. Ay, no. 5-4. Ok, que el último, va a ver si recupero. Va. Última ronda. A ver. Va, listo. Última ronda. ¿Por qué el golfista compró unos pantalones nuevos? Porque tenía un hoyo en uno. No puede ser. ¡Gané! No se vale. Último. Vamos 6-4, ¿verdad? Sí.
Sí. Dice el último nomás, ya sé que no puedo empatar, pero para que sean 5 y 5. Va. Ahí va, a ver qué te parece a ti, producción. Producción. Mi amor, paso a las 5 y cuando pite, tú bajas y nos vamos a cenar. ¿A poco, mi amor? ¿Por fin compraste carro? No, compré un silbato nuevo. ¡Ay, no, ya perdí! ¡Yo perdí! Bueno. Aplauso a la nueva. Gracias. El nuevo programa. Quiero agradecer a mis maestros de la comedia. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. No se crean. Bueno, estamos muy contentos por este día y no podíamos nada más contar chistes, sino también tenemos que decir algo que verdaderamente importe. Entonces, el día de hoy continuamos con la serie que habíamos empezado la semana pasada, que se llama Marcado. Y yo quiero darles un pequeño resumen rápido de qué hablamos la semana pasada. Y veíamos que Dios nos ha puesto una marca, un sello. Y veíamos que en Efesios dice que nos puso un sello. Y en la Biblia, en diferentes partes, vemos que estamos sellados, que estamos marcados. Entonces, en esta serie estamos viendo cómo estamos sellados y eso nos permite alcanzar nuestro propósito y eso nos permite atravesar dificultades y eso nos permite saber quiénes somos en realidad y conquistar nuestro futuro. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, es muy importante que tú sepas que estás marcado por Dios. Y si tú sabes que estás marcado por Dios, tú estás definido para ser un campeón. Estás definida para ser una campeona en la vida. Pero bueno, el día de hoy continuamos con esta serie Marcado y yo quiero invitar a mi poderosísimo amigo Omar Leos. ¡Bienvenido, Omar! Gracias. Omar, gracias, un saludo a todos. Producción. Omar es productor, es el que va a compartir el mensaje. Él es todólogo. Y él nos va a platicar el tema del día de hoy, así que pongamos atención. Bueno, muchas gracias por la invitación. Desde muy lejos, estamos aquí. Qué bueno que se conectaron, esperamos que están ahí en sus casas, acostaditos, tapados, tomándose un cafecito, Qué rico. un té, un chocolatito, algo, no sé. Qué rico. Ahorita nosotros también aquí nos vamos a preparar un café a ver qué nos hacemos. Y bueno, como platicaba Poncho, ahorita vamos a seguir con esta serie que se llama Marcado. Ya nos platicó ahorita Poncho un poquito de lo que vimos la semana pasada. Y bueno, vamos a continuar. Yo les quería platicar algo que estuve viendo, pues no en la semana, sino que en las últimas semanas. Ahí en el Facebook o en Instagram me aparecen unos videos. Y no sé si ahí en casa los han visto, yo creo que sí. Es un chavo que hace videos, él se va así a la calle y empieza a ver gente en centros comerciales o en estacionamientos y ve a la gente que tiene carros deportivos, que tiene unos carrazos, y entonces este chavo le da curiosidad y se acerca con toda la gente y les dice, oye, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿No? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Que te puede dar ese tipo de lujos, ¿no? Tener un carro así o tener un estilo de vida así. Yo creo que a todos nos da esa duda, ¿no? Cuando vemos a gente exitosa, no sé, empresarios, o vemos a alguien que tiene un carrazo, nos da esa duda de saber qué es lo que hace esa persona. Y entonces mucha gente le pregunta, le comenta a este chavo y le dice, oye, no, pues yo me dedico a, no sé, a las finanzas, tengo tantas empresas en no sé dónde, me dedico a bienes raíces o así. Pero lo que después le preguntan a un señor ya grande, y el señor le dice, no, pues yo he trabajado duro toda mi vida y sigo trabajando y como que seguiré trabajando, ¿no? Para seguir, pues, teniendo las cosas que quiero tener. Y en otra ocasión le pregunta a otro chavo, y el chavo no le da una respuesta de que tengo tantas empresas, invierto en quién sabe dónde y así, sino que le dice, pues yo trabajo, como que el chavo no tenía así un trabajo súper guau, obviamente el vato ganaba una buena cantidad de dinero para poderse comprar un carro así. Pero dice, yo desde el momento en que trabajé, mi sueño fue tener este carro y he trabajado desde que empecé, he trabajado duro ahorrando para comprarme este carro. Y
eso me puso a pensar en que siempre vemos a la gente exitosa, vemos a la gente, a los deportistas, ¿no? Que tienen éxito, pero solamente nos enfocamos en ver una parte de su vida, ¿no? En esa parte donde la persona ya le está yendo bien, donde parece que todo está muy padre, pero cuando vemos el proceso que pasó esas personas, vemos lo que ellos han pasado, lo que los llevó a estar en ese lugar donde están ahorita, el proceso que ellos pasaron, lo más probable es que a lo mejor ya no desearíamos tanto tener lo que ellos tienen o estar donde ellos tienen, porque a veces han tenido procesos duros, ¿no? Han tenido procesos, tuvieron que pasar a lo mejor desvelos, tuvieron que estarse sacrificando pues día y noche, tuvieron que seguir, no sé, en el caso de los deportistas, pues entrenar toda su vida y a lo mejor sacrificar tiempo con amigos, sacrificar, no sé, fiestas o algo. Y fue un proceso que ellos tuvieron que pasar para llegar al lugar donde están ahorita. Entonces, ese es el tema que queremos platicar ahorita. Vamos a platicar un poquito acerca de eso, acerca del proceso, del proceso que tenemos que vivir o el que hemos vivido para llegar a un punto en el que Dios nos quiere posicionar. Y queremos que también ustedes se involucren, que estén opinando ahí en la página de Live. Si tienen preguntas, háganlas ahí, aquí las vamos a estar leyendo. Si quieren contar experiencias, algo relacionado al tema, ahí por favor escriban y aquí vamos a estar platicando, lo vamos a leer y con gusto vamos a contestar preguntas y todo lo que ustedes quieran, ¿sale? Muy bien. Y bueno, como Poncho nos decía también en la semana pasada, Dios no solo quiere que nosotros sepamos que ya estamos marcados por Él, sino que Dios también quiere que nosotros nos entreguemos a Dios y que nos entreguemos a ese proceso que Dios tiene para posicionarnos en el lugar que Él tiene para nosotros. Y yo les quiero hacer una pregunta aquí a mis amigos. Yo sé que Dios nos ha dado promesas, nos ha dado palabras específicas para cada uno de nosotros, e igual allá en casa yo sé que Dios les ha dado palabras, Dios les ha dado promesas, pero yo les quiero preguntar, de las promesas o de lo que Dios les ha dicho, que ya se han cumplido, ¿cómo fue el proceso? ¿El proceso fue como ustedes lo esperaban o no esperaban vivir un proceso? ¿Cómo fue el proceso, no sé, de la promesa que ustedes quieran o de algo que Dios les haya dicho a ustedes? Si quieres, Isaac, platícanos cómo fue algún proceso. Sí, bueno, justo la semana pasada Poncho hablaba acerca de cuando el rey David, en aquel entonces el pastorcito David, fue ungido como rey, ¿verdad? Pero eso sucedió 15 años antes de que él fuera rey. Y al oír su historia me acordaba mucho de lo que yo he vivido en cuanto a mi llamado ministerial. Desde que tenía 13 años, yo me acuerdo que ahí conocí a Jesús como mi mejor amigo. Fue un punto crucial porque ahí estaba viviendo un proceso en donde me bulleaban mucho, me señalaban mucho, no tenía muchos amigos reales cuando yo estaba en la secundaria. Y ese proceso, hablando de procesos, eso me llevó a conocer a Jesús como mi amigo. Y eso fue lo que, cuando nadie me escogía, por ejemplo, a mí para jugar en fútbol, cuando nadie me escogía a mí para participar en algo musical o así, por muchas razones, yo vi que Jesús me escogió a mí como mi amigo, como su amigo, ¿verdad? Y ese proceso me llevó a conocerlo. Antes de, me fui un poquito atrás, antes de que Dios me diera ese llamado, ese gusto, esa pasión por la música. Pero bueno, ese primer proceso que yo viví desde la secundaria y creciendo, en mi contexto muy particular, familiar, en mi contexto de escuela muy particular, bueno, ese proceso me llevó a conocer a Jesús, a aceptarlo en mi corazón,
si Jesús dijo, quiero ser tu amigo, yo le dije, yo también quiero ser tu amigo. A los 13 años empiezo yo a servir en la iglesia. Pues yo como quería ser popular en mi secundaria, que me dejaron de molestar y de echarme carrilla, porque en aquel entonces no era bullying, era carrilla. Sí. Pues aprendí a tocar la guitarra porque yo quería ser popular entre los chicos de mi escuela. Pues para mi sorpresa, Dios iba a usar algo que inició como una ambición propia de mi sueño, ser reconocido por la música, usar eso para darle gloria a Él, para compartir de su amor con los demás. Pero ahí Dios fue, o sea, te estoy hablando de hace 19 años, pasa muy rápido el tiempo, pero Dios dándome esa pasión, ese gusto que tenía, pero vamos a usarlo para mí. Sentí que Dios me dijo, me lo confirmó a través de amigos, de pastores, de mentores, porque es increíble cómo Dios te empieza a rodear de personas cuando no solo te llama, sino te empieza a equipar. Pero bueno, regresando a la pregunta que tú haces, ese ha sido un proceso, ese fue solo hace 19 años, fue el inicio de un proceso que hoy, 19 años después, la verdad no me imaginaba cómo iba a ser ese proceso. Yo pensé muchas veces, no muchas, pero sí te puedo decir, 2 veces yo he guardado mi guitarra y decir, jamás lo voy a hacer por lo que tú quieras, y luego les puedo platicar más, decepciones personales, etc. Pero yo pensé cuando Dios me dijo, oye, usa esta pasión que tú tienes para mi gloria, va, Señor, de aquí para siempre. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? He vivido momentos difíciles donde he dudado de mi capacidad, he dudado de que, en serio, Dios, o sea, hay miles de personas, millones que cantan mejor que yo, que tocan mejor que yo, ¿por qué a mí? Pero entre las dudas, como les decía ahorita, decepciones, berrinches y que no vuelvo a tocar más, Dios, porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Entonces, en ese proceso, a través de su amor, de su misericordia, de su gracia, es que 19 años después puedo seguir haciendo eso que tanto me gustaba a los 13 años y me sigue encantando ahorita, unos añitos después. Algo que tú iniciaste, como tú decías, por un gusto personal, por querer, por tú querer aprender a tocar la guitarra. Dios lo usó para sus propósitos, sí, ¿no? Y Dios te posicionó en un proceso en el que, como tú dices, a lo mejor no sabías cómo iba a ser el proceso, y cuando tú pasaste ese proceso, ¿te diste cuenta que estabas viviendo ese proceso? ¿O solamente no te diste cuenta, no dijiste, estoy dentro de un proceso, sino que, pues, si Dios me está llamando a esto, vamos a echarle ganas, vamos a seguir para adelante? ¿Te diste cuenta tú que estás dentro del proceso, o fue más así como dejarte llevar? Ajá. Pues al inicio fue dejarme llevar porque, o sea, era como, se presentaba una oportunidad, vamos a tocar, vamos a prepararnos para la escuelita de verano, de la iglesia, para esto, para aquello. En cambios de iglesias fue donde tuve esas como que, ya no voy a tocar, etc. Pero conforme fui creciendo, me fui rodeando, que eso también es algo que les aconsejo a todos, y yo sé que ustedes lo hacen, que el proceso lo vivas acompañado de alguien, ¿verdad? Y porque yo me di cuenta que yo estaba en un proceso cuando uno de mis líderes, cuando uno de mis pastores o mentores habló conmigo y me dijo, lo que tú estás viviendo no es porque tengas mala suerte, porque estés salado, porque no. Todo esto Dios lo estaba utilizando para que tú vivas un proceso, para refinarte, para probarte. Entonces, años después me di cuenta, esto que me ha estado pasando tiene un propósito. Sí. Entonces, de esto te puedo decir que es muy padre cuando te rodeas de verdaderos amigos que no solo te echan porras, sino también te hacen darte cuenta de, wow, o sea, lo que he estado viviendo ha sido un proceso, y no solo eso, es para mi bien, no ha sido como para que no se cumpla lo que Dios ya te dijo que va a hacer con tu vida. Exactamente, como lo dices, Isaac,
Poncho, ¿quieres ¿Qué hubo? compartir algún proceso por el que hayas pasado? ¿Pensabas que iba a ser de esa manera? ¿Pensabas que iba a ser más fácil? ¿Pensabas que iba a ser más difícil? ¿Cómo fue? Pues en muchas áreas de mi vida y en diferentes promesas o en diferentes aspectos de mi vida que Dios me ha hablado y me ha dicho, quiero que hagas esto aquí o quiero que te comportes de esta manera acá. En diferentes aspectos y en todas las áreas de tu vida va a haber procesos, nos guste o no. Y yo lo que me gustaría decirles es que el proceso de cada una de las etapas que yo he pasado, a pesar de que me lo han anticipado, porque sí he tenido gente que me ha dicho, el proceso que vas a pasar o que estás pasando es así y así y así y así, y tú tienes que comportarte de esta manera y tú tienes que seguirle echando ganas, porque a pesar de que me han anticipado, el proceso ha excedido lo que me han anticipado, o sea, ha sido muchísimo más de lo que yo esperaba. Y la verdad es que a todos nos gustaría que cuando Dios nos habla, cuando Dios nos marca y nos dice quiero que hagas esto, nos gustaría que sucediera el día siguiente o a la semana siguiente, ¿verdad? Pero la verdad es que hay cosas que Dios dice que va a suceder en nuestra vida que toman un mes y hay otras que toman 10 años, ¿verdad? Y el proceso que vivimos es siempre, pues no le quiero decir difícil, pero incómodo, porque no es lo que estabas esperando. Pero algo que yo aprendí y que me mantiene echándole ganas en los procesos, porque ahorita yo estoy en un proceso, tú también, y todos los que están viendo esto están ahorita en un proceso. Algo que a mí me mantiene siguiendo, o sea, luchando y seguir echándole ganas y seguir creyendo lo que Dios dijo que iba a pasar, es que siempre cuando hay un proceso significa que el proceso que viene es mayor y es una preparación para algo más. Entonces eso a mí siempre me da motivación porque sé que lo que viene es mayor. Y a nosotros nos gustaría como que llegar a la meta y quedarnos ahí. Y resulta que no, llegas a la meta, se acaba el proceso, pero te espera una meta más grande. Entonces es una preparación y yo digo, bueno, si ahorita estoy batallando, si ahorita no es lo que yo espero, le voy a seguir echando ganas, porque si paso este proceso, viene algo más grande, y viene algo más grande, y después viene algo más grande, y al final tu voluntad se va a cumplir. Pero siempre el proceso es mayor de lo que esperamos, y la verdad es incómodo a veces, sí es muy incómodo, pero pues es parte de... Y como dice Poncho, me gustó eso que dijiste, vas como una curva, ¿no? Llegas a un punto y ya no retrocedes, ya no vuelves como que a bajar, ¿no? Sino que desde ese punto en el que tú estás, vuelves a subir otra vez. Y entonces en el proceso para volver a subir a otro nivel, es otro proceso, es otro proceso. Diferente, no va a ser el mismo, como tú dices, puede que sea mucho más, a lo mejor no tan fuerte, a lo mejor un poco más fuerte, sino que te va a ir posicionando en niveles más altos, ¿verdad? Y sino que de ahí vas a ir arrancando. Pero ya no se trata de volver a donde estaba, ¿no? Yo lo veo de esta manera. El proceso que sigue va a requerir las herramientas del proceso en el que estás ahorita. O bueno, ahí va mejor explicado. El proceso que me espera después va a requerir de las herramientas que estoy aprendiendo en el proceso de ahorita. Entonces, para yo superar el proceso que sigue, necesito pasar y pasarlo con buena actitud, y pasarlo con buen ánimo, y pasarlo con todas las ganas. Y las herramientas que aprendí en ese proceso me van a servir para el otro. Y así el proceso, el más grande que tú te imagines, la promesa más grande que Dios te haya dado, va a requerir de todas las herramientas que estuviste aprendiendo a lo largo de tu vida para poder superar eso. Entonces es bien importante lo que estamos hablando. Y me sirve de ánimo, perdón Mark, pero quiero retomar ese punto porque a mí me sirve, acabas de hablar ánimo a mi vida y espero que también los chicos que nos están viendo hayan escuchado eso muy bien, eso es súper importante. Omar dice, subes y no vuelves a bajar, sino sigues subiendo en el proceso, o sea, y como Poncho también lo dice, viene algo más grande, algo con lo que yo batallo, que me desespero y eso trae desánimo en mi vida y soy honesto con ustedes, es que cuando estoy en el proceso pienso que me regresé, que me regresé al principio, o sea, como, no sé, otra vez con mis mismas inseguridades, otra vez con ese mismo, no sé, situación en mi vida que no puedo, pero, y muchas veces debemos de ignorar esa voz de desánimo que dice,
no, tú no has cambiado, no vas a poder salir. Y decir, no, o sea, Dios nos dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, no, dice, de gloria a una sí, y vas de victoria a una derrota y luego de ahí otra vez ganas, no, sino es ganas y ganas y ganas porque Jesús está de tu lado, entonces eso es muy importante lo que nos recuerdas. Sí, así es, y Poncho y Isaac tomaron puntos muy, muy claves en lo que estamos hablando acerca del proceso, y yo también estaba pensando y yo decía, es como ilógico el pensar que Dios no nos haga pasar por procesos sabiendo que tenemos un Dios de proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios creó la tierra, no fue de un día para otro, ¿verdad? No creó de un día para otro la luz, la luna, el sol, el ser humano, los insectos, el mar, el cielo, no fue de un día para otro, ¿verdad? Sino que fue en el primer día hizo esto, en el segundo día esto, tercer día, cuarto, quinto, sexto, ¿verdad? Fue un proceso, y no porque Dios no lo haya podido hacer, ¿verdad? Que de un día para otro, pues sí, ya, vamos a hacerlo así, pero lo hizo por un proceso. Entonces, si nosotros tenemos un Dios de procesos, es lógico que nos haga pasar por procesos, porque es algo bueno. Si fuera algo malo, pues no tendríamos que pasar, pero es algo bueno pasar por procesos. Por ejemplo, lo que mencionábamos ahorita, y toda nuestra vida hemos estado viviendo procesos, ¿no? Desde que nacemos hasta ahorita, el punto que estamos ahorita, hemos vivido un proceso de crecimiento. Pasamos por la niñez y luego por la adolescencia y por la adultez. Entonces es un proceso que estamos viviendo, día a día estamos viviendo un proceso, ¿no? Entonces, otro ejemplo, el de la escuela, hemos vivido un proceso de aprendizaje, ¿no? Empezamos primero del kinder, la primaria y luego la secundaria, y no te puedes brincar ese proceso. A lo mejor que hayas sido una persona superdotada y muy inteligente, ¿verdad? Que a lo mejor que te hubieran saltado así que desde primaria a la universidad, ¿no? Como hay casos, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría hemos pasado por todo el proceso de aprendizaje. Y como decía Poncho ahorita, tú estás en el proceso, no sé, el de la primaria, estás a punto de culminar la primaria y vas a pasar a la secundaria, pero para pasar a la secundaria, tú debiste de haber adquirido ciertos conocimientos y ciertas cosas que te iban a servir para la secundaria. Igual, ¿verdad? De la secundaria vas a tener que adquirir nuevos conocimientos, nuevas cosas que te iban a ayudar para la prepa, ¿verdad? Y de luego de la secundaria no te podías brincar a la universidad. O de la prepa no te podías brincar, bueno, sí, ya quiero ser un ingeniero, ya quiero ser un médico, ya quiero ser un piloto sin haber estudiado. ¿Por qué? Porque en la carrera tú tienes que adquirir ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas cosas. ¿Para qué? Para que entonces tú ya puedas ejercer esa profesión que tú tienes. Entonces debemos de pasar por todo ese proceso de aprendizaje para llegar, no sé, a lo mejor tú quisiste, en mi caso, ¿verdad? Que yo, no sé, mi sueño es tener una empresa. Entonces yo tuve que haber pasado por un proceso de aprendizaje, adquirir conocimientos, habilidades que me van a ayudar a conseguir mis sueños, ¿verdad? Entonces, es parte del propósito de Dios pasar por procesos. Y también les quería hacer otra pregunta, hablando acerca de eso, de que no podemos saltarnos pues ciertas etapas de nuestra vida, aunque nosotros quisiéramos. No sé, ¿alguna vez ustedes pensaron así de que yo quiero saltarme esta etapa, o en algún momento quise saltarme, no sé, mi adolescencia, o quisiera saltarme mi adultez? No sé, ¿alguna vez pensaron eso? ¿O quisieran haber saltado alguna etapa? ¿Quién responde, amigo? ¿Todavía no? Pues mira, yo creo que el ejemplo que ahorita ponías, Omar, de que necesitamos, por ejemplo, para atravesar bien la secundaria necesitamos los conocimientos de la primaria y todo eso. El problema es que en la escuela o en nuestra preparación de educación no nos podemos saltar nada porque es el caminito ya trazado, ¿verdad? El caminito de la escuela. Pero el problema es el camino de la vida, que sí nos podemos saltar cosas. Y ahí esa es una bronca, porque cuando tú tratas de saltarte algo, por ejemplo, si Dios dice, Poncho, no puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque yo lo establecí así y tengo algo especial para ti. Entonces, espérate, pasa este proceso hasta que te cases y vas a ver una recompensa.
Pero entonces yo digo, ay, pues es que Dios, no manches, ya nadie lo hace así. Quiero tener novia y ando de calenturiento y esto y que el otro, y ahí traigo mis dudas y empiezo a dudar del proceso que Dios quiere que yo camine, y ahí realmente sí puedo saltarme las cosas. Pero cuando uno se salta el proceso para alcanzar algo que Dios te ha hablado, la verdad es que vas a meter las patrullas. Entonces eso me ha pasado a mí, vamos a decirlo, en el camino de la vida, no en el de la escuela, ¿verdad? En el de la vida. Eso me ha pasado a mí. Yo he querido saltarme algún proceso que Dios me dijo, necesitas pasar por ahí, yo quiero que camines este camino, y por mi inconformidad, por mi inmadurez, por mi enojo, por mis dudas, qué sé yo, dije, pues no, yo voy a irme por otro lado. Entonces evité el proceso, metí las patas, me fue bien mal, y al final de cuentas tuve que pasar el proceso que desde el principio tenía que pasar. Entonces Dios siempre quiere ahorrarnos el camino difícil. Pásate por aquí, créeme. Eso es lo que Dios quiere también decirnos. Créeme que este es el mejor camino, en donde menos vas a sufrir, en donde menos vas a batallar y en donde más vas a ver mi ayuda, mi gloria en medio de esta dificultad o proceso, como le queramos decir. Entonces yo sí he saltado varios procesos en mi vida, y la neta no es nada recomendable. No recomiendas hacer eso. Para nada, hay que hacerle caso a Dios. Él es el que conoce mejor lo que necesitamos. Y es que a veces nosotros hasta queremos corregir a Dios, ¿no? De decir, no, es que yo creo que por ahí no, yo creo que es más fácil por acá, entonces, y terminamos regándola, ¿no? Terminamos sufriendo más de lo que deberíamos por lo que deberíamos de pasar, ¿no? Así. Ahorita que nos preguntabas, antes de empezar, que estábamos viendo, platicando un poco acerca del tema que estamos platicando el día de hoy, ¿qué etapa me hubiera gustado a mí brincarme, saltarme en mi vida? Y ahorita que lo pienso es como que, pues, te podría decir la secundaria, ¿no? Pues fue lo que te platiqué ahorita, o sea, me iba mal, en serio. O sea, yo llegaba a mi casa porque cuando me decían a la salida me lo cumplían, llegaba moretoneado y todo, y mi mamá, ¿qué pasó? Y yo no decía nada, o sea, porque me iba a ir peor, era de que, ay no, pues como en aquel entonces intentaba patinar, según yo, entonces, no, pues me caí de la patineta o así, pero era algo fuerte. Pero ahora que te lo estoy platicando y que estar teniendo esta plática con ustedes, me recuerda, si yo no hubiera pasado y no es que, ay, qué padre que me esperaban a la salida para darme una tunda o que seguro, qué padre, no, para nada fue padre, para nada, fue algo fuerte, pero la verdad, yo no hubiera conocido a Jesús, a Dios de la manera como yo lo conocí en un momento tan difícil. Pienso que si yo hubiera sido el más popular de mi escuela, el más galán, lo que tú quieras, yo creo que a lo mejor no hubiera sentido esa necesidad de Dios llamándome a decir, sí, ¿sabes qué? Yo sí te escojo a ti, yo sí soy tu amigo, yo sí quiero lo mejor para ti. Entonces, es verdad, la secundaria fue muy difícil, como también te puedo decir, los últimos años de mis 20 y tantos sería otra etapa que yo digo, pero si me brincara eso, te puedo decir ahorita que no sería el hombre que soy ahora, ¿verdad? Que es verdad, como dice Poncho, estamos en un proceso ahorita, ¿verdad? Sí. Seguimos agarrando herramientas en el camino. Es como decía Pablo, ¿verdad? No es que ya lo haya logrado. El apóstol Pablo decía, no es que ya las tenga todas de todas, pero algo sí hago. Dejo a un lado, dejo atrás lo que he vivido y me concentro en lo que sigue, ¿verdad? En lo más alto que estamos hablando. Entonces, bueno, al final de cuentas no me saltaría ninguna etapa de las que he tomado, ninguna de esas cosas que Dios me ha dicho, no es por ahí, que yo he ido y me causó dolor, me causó daño, no solo a mí, a personas a mi alrededor, pero gracias a Dios por su gracia, que nos basta y nos es suficiente para el día de hoy decir, ok, estamos aquí por eso. Antes de continuar, aquí escribió Talita, dice, es necesario pasar por los procesos para madurar física, mental, emocional y espiritualmente. Toda la razón, Talita. Y luego dice Eunice, sí,
Al saltarnos una etapa, perdemos el camino correcto y luego vemos las consecuencias de todo. Gracias por comentar. Sí. Sigan comentando, queremos leerlos. A ver qué Estoy opinan. intentando aquí, disculpen, pero no, como que no les sean iPads. Ven nomás. Sí, de hecho, ahorita lo que decías, Isaac, yo también en la tarde estaba pensando eso. Digo, si pudiera saltarme alguna etapa de mi vida, ¿cuál hubiera sido? Y sí venían a mi mente varias cosas. Y decía, sí, quisiera haberme saltado por esta etapa, por este otro momento o así. Pero también me di cuenta de lo mismo que tú dijiste. Sé que esas etapas por las que yo pasé o esas circunstancias, esos procesos por los que yo pasé, sé que me han servido para llegar a donde estoy ahorita, para ser quien soy ahorita, y no solamente en quién soy ahorita, ¿verdad? Sino que me van a ayudar y me van a servir en quién quiero convertirme o qué es lo que quiero hacer más adelante. Entonces, yo también pensaba de esa manera y dije, entonces, no quisiera cambiar nada de mi vida. A lo mejor sí me ha costado, no porque Dios lo haya hecho, ¿verdad? Me ha costado por mis malas decisiones, sufrir, también hacer daño a otras personas, pero sí, no cambiaría ciertas etapas de mi vida por lo mismo, porque yo sé que lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, nos ha llevado a donde estamos ahorita y a donde queremos llegar. Entonces, no le tengan miedo al proceso. Dios nos quiere meter en un proceso, Dios nos quiere aprobar, pero quiere hacerlo en lo privado. Y yo sé que a lo mejor en esta cultura, ahorita en la actualidad, va a ser algo como que va a chocar. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad lo que queremos es que la gente valide y vea lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces no, pues no, más bien no debe de ser así, porque Dios te quiere probar a ti en lo privado para que después tu propósito Él lo pueda exhibir en lo público. Pero primero tenemos que salir aprobados de ese proceso por el que nosotros estamos viviendo. Y yo leyendo el tema me acordaba de José. Cuando José tenía esos sueños donde su familia se postraba ante él, yo estoy seguro que José no se lo contaba a sus hermanos con una mala intención de decirles, ay, sí, mira, tú te vas a postrar ante mí, o así. Yo estoy seguro que no lo hacía con esa intención, sino que yo pienso, me gusta imaginarme que por la emoción de lo que Dios le mostraba, pues se lo quería compartir a su familia. Y pues a lo mejor pues no era el tiempo, su familia no lo entendió, y pues ya vemos el proceso que pasó José, sus hermanos pues lo querían matar, lo vendieron como esclavo. Y si José no se los hubiera contado a sus hermanos, no significa que el proceso no se iba a cumplir, ¿verdad? O que si se los hubiera contado, no era necesario que se los hubiera contado para que se cumpliera el propósito que Dios tenía para él, ¿verdad? Entonces, el que la gente no sepa, o que todo el mundo no sepa por lo que estamos pasando, por el proceso que lo que Dios está haciendo en nosotros, no significa que no estés marcado por Dios. José ya estaba marcado por Dios y su propósito se iba a cumplir. Sí o sí se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había marcado a José. Entonces, ya se me perdió aquí donde iba. Y lo que mencionábamos también ahorita, lo que mencionaba Poncho, de la semana pasada, lo que vimos con David, David tampoco, su proceso fue de un día para otro, ¿verdad? David fue marcado, fue ungido como rey, pero él siguió haciendo su chamba como pastor. Entonces también vivió su proceso y se cumplió el propósito de Dios, pero a su tiempo. Entonces, de hecho, cuando lo marcaron, David seguía trabajando ahí en el campo y ni siquiera lo invitaron a la fiesta que habían hecho. Después fue cuando lo marcaron, lo ungieron como rey y él se regresó a seguir chambeando como pastor. Entonces, sí debemos de cambiar esa mentalidad, ese pensamiento de que las promociones de Dios en nuestras vidas debe de tener un lugar, o sea, debe de ser el día siguiente, ¿verdad? Y yo sé que eso puede ser un poco difícil porque en mi caso yo también soy muy desesperado. O sea, yo quiero todo ya. O sea, y al día siguiente, y si se puede ahorita. Para ayer. Ajá, ándale, para ayer. Yo soy muy desesperado. Entonces, sí me ha costado promesas de Dios, palabras de Dios que Él me ha dado. Lo que a mí me cuesta más es la paciencia. Porque sé que debe de ser en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, no en mis tiempos, ¿verdad? Debe ser en el tiempo de Dios. Entonces, me ha costado a mí la paciencia.
Entonces yo sé que puede ser un poco difícil, ¿no? Como que el quitarte esa idea de que si Dios ya te lo dijo va a ser dentro de mañana, dentro de 2 horas, que sí puede. Hay promesas, hay palabras de Dios que se pueden cumplir ahorita, mañana, dentro de 3 días, ¿verdad? Pero muy probablemente no vaya a ser así y Dios te tenga que meter a un proceso para que se pueda cumplir ese propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces hay que cambiar esa mentalidad que tenemos y así como José lo hizo, porque su proceso duró quién sabe qué tantos años, no sé, como 10 y 15 o 16, 10 y 14, no sé, fueron un chorro de años por lo que pasó José hasta que se cumplió el propósito que Dios tenía para él. Y también me acordaba de cómo el pueblo de Israel fue de una manera diferente, ¿sí? Ellos a lo mejor no entendieron el proceso, fue lo que pasó con ellos, ¿verdad? Ellos clamaban a Dios, Dios los escuchó y los sacó de Egipto, ¿no? Los sacó de ser esclavos, pero como ellos no esperaban que el proceso fuera de esa manera, a lo mejor ellos pensaban que sí, Dios me va a sacar de mi esclavitud y mañana ya voy a estar en la tierra prometida. Entonces su mentalidad fue esa de que yo creo que no entendían o no esperaban que el proceso fuera así y se la pasaron quejando. Y a veces nosotros criticamos al pueblo de Israel, decirle, oye, ¿cómo Dios los sacó y por qué se están quejando? Y empezamos a criticarlos, pero muchas veces hacemos nosotros eso. Estamos igual. Ahorita que lo dices fue de... Sí, lo hacemos, o sea, nosotros también lo estamos haciendo cuando oramos a Dios y le pedimos que Él haga ciertas cosas y cuando Dios nos mete en el proceso, nos empezamos a quejar. Y estamos, chin, estaba mejor antes, ¿por qué estoy pasando por esto? No, hombre, las Dios, cebollas, los ajos. Sí. Y yo digo, sí los entiendo, ¿no? Oye, que ya tienen un buen rato que sin carnita, que sin pescado o algo, pues sí se les antoja. Y nunca les faltó que comer, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros también nos comenzamos a quejar por algo que le pedimos a Dios y que Él está obrando en eso. Entonces, sí hay que cambiar esa mentalidad y no ser también como que en ese aspecto, como el pueblo de Israel, el pensar como decíamos ahorita, que el mismo día en el que Dios me saca de Egipto va a ser el mismo día en el que me va a posicionar en la tierra prometida. Entonces, cambiando ese chip vamos a poder entender un poquito más lo que Dios quiere hacer. Y también como mencionábamos ahorita, esa parte que no podemos entender lo que Dios está haciendo. Y al principio estábamos hablando acerca de entregarte a Dios y entregarte al proceso en el que Él te está metiendo, y con eso me estaba refiriendo a que cuando Dios te mete en ese proceso, pues sí, o sea, no nos empecemos a quejar, no lo veamos de una manera pues errónea, sino que confiemos en Dios y dejemos que Dios esté trabajando en nosotros. Que Dios trabaje en ti, ¿por qué? Porque es en medio del proceso donde Dios va a estar trabajando en ti y a través de ti. Entonces, en medio del proceso Dios quiere sacar ciertas cosas que hay dentro de ti que a lo mejor no te van a ayudar mucho para llegar al propósito de Dios, pero también quiere llenarte de nuevas cosas. Entonces Dios quiere darte más sabiduría, Dios quiere darte más amor, quiere darte un mejor entendimiento, una mejor perspectiva. Dios quiere llenarte de esas cosas que te van a ayudar para llegar al lugar donde tú quieres llegar, donde Dios te quiere poner. Y tengo aquí, bueno, una frase, y no sé si están anotando los que están anotando. Anótenle. O si no, me gustaría que se quedaran con esto bien grabado. Dice, el proceso te prepara para lo que viene. Se lo voy a repetir otra vez. El proceso te prepara para lo que viene. Entonces, entrégate a tu proceso, deja que Dios trabaje en ti, que quite todo lo que Él tiene que quitar y que te llene de lo que Él te quiere llenar, porque lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel sí era llevarlos a la tierra prometida, pero hay una vez yo estaba escuchando a un pastor y él decía, Dios sí quiere hacer algo por ti, Dios quiere entregarte todo lo que le has pedido, Dios quiere llevarte a donde tú quieres estar, quiere cumplir tus sueños, pero lejos de que Dios quiere hacer esto por ti, Dios quiere hacer algo en ti. Sí, claro. Dentro del proceso, sí te va a llevar a la tierra prometida, a lo que Él te ha dicho, pero en el proceso Dios quiere crear algo en ti.
Y en el caso del pueblo de Israel, requería de un cambio de mentalidad también. Entonces, sí salió el pueblo de Israel de la esclavitud, pero el pueblo de Israel seguía teniendo una mentalidad de esclavitud. Ellos seguían quejándose, querían regresar hacia atrás, querían regresar a Egipto, y por lo mismo de que ellos no pudieron cambiar su mentalidad, yo creo que por eso no pudieron entender lo que Dios quería hacer con ellos y lo que Dios quería hacer a través de ellos. Entonces, igual también, sí puede ser un poco difícil. Pues imagínense, después de tantos, quién sabe qué tantos años, siendo esclavos, era lo único que conocían. 400, ¿verdad? Como 400 años. Sí. Era lo único que conocían, la esclavitud. Pero por eso era necesario que pasaran ese proceso, que cambiaran el chip, y que dejaran trabajar a Dios para que entonces pudieran llegar a la tierra prometida. Porque en la tierra prometida iba a haber gigantes, Guerreros. iba a haber guerreros, ciudades amuralladas, ¿verdad? Que dices, como un esclavo, o sea, como alguien con mentalidad de esclavo, va a haber una ciudad amurallada. Pues una mentalidad de esclavo, ahorita que lo está diciendo, pues déjenme, les ayuda a seguirla construyendo la muralla, ¿no? En lugar de, vamos a derribarla, es como que, no, pues nosotros las construimos, mejor les ayudamos, como cosas así, ¿verdad? Que ya cuando te pones a pensar dices, órale, o sea, tenía su propósito. Y era lo que lo que les decía, que el proceso que estás pasando hoy te va a dar las herramientas que vas a necesitar en el proceso de mañana. Y fue lo mismo con los israelitas, o sea, el proceso era cambio de mente, de esclavo a conquistador, porque el proceso que viene el día de mañana va a requerir tu mentalidad de conquistador. Entonces aprende hoy, el proceso que estás pasando hoy, aprende todo lo que necesitas, agarra todas las herramientas, porque en el proceso de mañana lo vas a necesitar. Exactamente. Y a mí yo también así como que me frustraba porque, por ejemplo, decía, el pueblo de Israel recordaba lo que comía siendo esclavo, como si fuera así un banquetazo, ¿no? Y obviamente pues lo que comía pues era comida de esclavo. A lo mejor una porcioncita así de carne o algo, y como decíamos, o sea, no le faltaba nada, pero seguían con esa mentalidad, y como dice Poncho, tenían que cambiar esa mentalidad de esclavo por una mentalidad ya de conquistador. Y a veces, digo, pues sí, dentro del proceso puede que sea difícil, y va a haber veces en las que el enemigo va a querer que tú te regreses, que tú tengas esos pensamientos de que sabes que yo estaba mejor antes, estaba más cómodo donde yo estaba, pero lo importante es que tú fijes tu mirada en tu meta, como decía Isaac, como mencionaba citaba a Pablo. Pon tu mirada en la meta, pon tu mirada en la promesa que Dios te dio, fija tu mirada, pero sobre todo fija tu mirada en Dios. ¿Por qué? Porque me atrabé, ¿verdad? Está bien. Porque si tú fijas tu mirada en Dios, tienes la certeza de que si Dios ya te dio esa promesa, Él lo va a cumplir. Estás marcado. Tú estás marcado y esa promesa que Dios te dio se va a cumplir sí o sí. Entonces tú tienes esa certeza de que se va a cumplir, entonces fija tu mirada en Dios, fija tu mirada en tu promesa y sigue adelante. Eso te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Lo importante también del proceso es que nos ayuda a acercarnos más a Dios y a conocerlo. Durante el proceso, el pueblo de Israel conoció a Dios y experimentó las diferentes facetas de Dios, ¿verdad? Experimentó el poder de Dios para abrir el mar, la provisión divina donde no les faltaba qué comer, cómo Dios los iba guiando en la noche con el fuego, en el día con la columna de humo. Entonces lo que Dios quiere es que también te acerques a Él y que durante el proceso tú puedas conocerlo. Entonces, sí, como también ahorita que mencionaba Isaac acerca de lo que nos decías del proceso, dices, no es como que yo lo disfrutara. Entonces a veces el proceso no va a ser como que así bien masoquista de que sí, me gusta mi proceso y lo voy a sufrir, ¿verdad? Sino que se trata de eso, o sea, pues sí disfruta tu proceso porque tienes la certeza de a dónde te va a llevar Dios y que Dios siempre va a estar contigo. Igual como estuvo con el pueblo de Israel, como estuvo con David y como estuvo con José. A pesar de que José pasó también por un chorro de cosas durante su proceso, vemos como la gracia de Dios siempre estuvo con José. Sí. Y como dice Pablo también, dice, tengan en cuenta el ejemplo de Cristo Jesús, ¿verdad? Que dice que, o sea, aún viendo lo que venía, ¿verdad? Él mantuvo sus ojos en la meta eterna que le ayudó, porque yo digo, ¿cómo es
O sea, lo que vivimos nosotros, aún dice la Biblia, nadie de ustedes ha tenido que dar su vida ¿verdad? Por alguien más, por su salvación, ¿no? O sea, y es algo que no logro entender, que decir, ¿cómo Jesús? Porque él llega a un punto de desánimo extremo, de miedo extremo, que nosotros lo conocemos como en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Y que, o sea, era un momento súper oscuro en la vida de nuestro Señor. Y él decir, quita de mí, si puedo pasar este proceso, si podemos ya de este momento que me siento así de mal, así de triste, así de mal como me siento, y ya podemos hacer a todas las personas todos salvos, estaría súper padre, ¿verdad? Pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, ¿verdad? Entonces, dice, tengamos en cuenta el ejemplo de Cristo Jesús, que aún viendo lo que venía, Él decidió ver más allá, a la meta eterna, y fue así que Él fue a la cruz por nosotros. Entonces, fíjate lo que dice aquí, Mariana nos escribe y dice, esos procesos difíciles terminan siendo lo mejor que nos pudo pasar. Y esa es una excelente manera de pensar, porque eso como que te inyecta adrenalina, porque estás pasando esos momentos, y como tú pusiste ahí, Mariana, difíciles, porque sí son, pero el saber que Dios te acompaña y el saber que Él va al final a cumplir lo que prometió, te inyecta adrenalina a seguirle, como el ejemplo que tú estás dando de Jesús, como el ejemplo del pueblo de Israel. Y tenemos que tener esa mentalidad, lo que estoy pasando ahorita no me gusta, pero al final de cuentas tú lo vas a usar para mi bien. Y por eso sigo adelante, y por eso te sigo creyendo. Y bueno, chicos, ya por último quiero dejarlos con un versículo, y el versículo está en Romanos 8:25. Dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Entonces los quiero dejar con ese versículo y con la frase que les decía ahorita, el proceso te prepara para lo que viene. Como decía Poncho, ahorita todos estamos viviendo por un proceso, cada quien está viviendo por un proceso personal, pero yo creo que también en conjunto estamos viviendo un proceso, que ese es el de la pandemia. Estamos viviendo un proceso donde a lo mejor, yo lo he pensado y estoy seguro que en algún momento lo llegamos a pensar, que quisiéramos regresar a como estábamos antes, ¿no? Decíamos, regresar a la normalidad, a lo que hacíamos antes. En algún momento lo llegamos a pensar. ¿Y qué fue lo que pasó? No, pensamos que iba a 2 semanas. Sí, esto va a durar 2 semanas. ¿Y ya cuántos meses van de este proceso? Procesos en los que Dios nos ha hablado, que Dios ha traído diferentes cosas para cada quien. Y yo estoy seguro que esta nueva normalidad que viene, no sé cuándo vaya a venir, pero estoy seguro que de parte de Dios van a venir grandes cosas. Vamos a ver el propósito de Dios en nuestras vidas y qué cosas nuevas va a traer Dios que nos está preparando dentro de este proceso. Entonces, no sé si quieren agregar algo más. Yo nomás quiero terminar con algo también. Y ya no voy a callar, discúlpenme muchachos, yo siempre hablo. Y ahorita pasamos a adorar un ratito, pero la clave de todo lo que vimos el día de hoy fue algo que dijo Omar, que a mí me queda muy claro. Todos vamos a pasar procesos, algunos más difíciles que otros, pero definitivamente todos vamos a pasar procesos. Y la clave para superar esos procesos y conquistar lo que Dios tiene para nosotros es lo que dijo Omar. Dios te quiere aprobar en lo privado. Aprobar en lo privado. Aprobar. Bien hecho. Chido. Vas bien. Sigue confiando. Sigue echándole ganas en lo privado. Mientras nosotros nos mantengamos conectados en lo privado, mientras nosotros nos mantengamos alimentando nuestra fe, llenándonos de energía, llenándonos de motivación en lo privado, Dios nos va a aprobar. Y nos va a aprobar ese proceso que estamos pasando para inscribirnos a otro. Pero así es como nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces tenemos que en lo privado prepararnos, en lo privado buscarlo, en lo privado llorar,
en lo privado gritar, en lo privado secar nuestras lágrimas, en lo privado recibir de su amor una palmadita que nos diga vas bien. Tenemos que buscarlo en lo privado, y esa es la manera en que vamos a conquistar cada proceso que enfrentemos. Y hacer este proceso acompañados, ¿verdad? Es lo que tú decías. O sea, es súper importante, y qué mejor que aquí, o sea, tenemos un lugar con pastores confiables, con amigos confiables que Dios ha puesto en nuestra vida, y decir, ¿sabes qué? No puedo yo solo, no puedo con eso solo. Lo que me está pasando sí va a ayudar para mi bien. Si tienes alguna duda, o acércate con alguien que te anime. Ya cuando digas, es que esto para qué va, y alguien que te recuerde las promesas de Dios, porque necesitamos, en el proceso se nos olvida de que para qué Dios nos sacó de donde estábamos. Dios tiene un propósito. Entonces tienes la compañía tanto de un pastor, de un líder, pero recuerda que tu compañía por siempre es el Espíritu Santo. O sea, estos procesos no los vamos a poder pasar sin que la presencia misma de Dios a través de su Santo Espíritu esté hablándonos vida, y esa es nuestra oración, y es mi petición, que ahorita mientras platicamos, para todos nosotros, que podamos ver a su Santo Espíritu actuar, obrar, confortar, consolar, animar, purificar todo lo que necesitamos en este caminar de nuestro proceso. Así es. ¿Adoramos un rato, qué? Sí. Pues acompáñenos en su casa. Gracias, Omar. Buenísima palabra, la verdad nos inyecta ánimo, confianza para seguir. Y acompáñenos en su casa, vamos a adorar un rato, ahí en lo secreto, y vamos a disfrutar un rato. Santo Espíritu, tú estás aquí, vives en mí. Santo Espíritu, sé bienvenido aquí. Invítalo ahí en tu cuarto, en tu sala donde estás. Sé bienvenido aquí. Acompáñanos, haz tu obra en nosotros, Señor. Trae consuelo, trae palabras de ánimo, trae esa inyección de adrenalina que ahorita escuchábamos en cada una de estas historias que tú nos hablas a lo largo y a lo ancho de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de estos personajes, Señor, que también, así como nosotros, Señor, tuvieron tentaciones, tuvieron desánimo en sus vidas, y tú nos dices, Señor, que así como estuviste con ellos, es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder, es el mismo Espíritu que hoy habita en nosotros. Y gracias, porque así como estuviste con el pueblo de Israel, como estuviste con Moisés, con José, con tu Hijo Jesús, gracias porque el día de hoy, en este año, en medio de los retos, de los procesos que estamos viviendo, cada uno de nosotros en lo particular, tú tienes cuidado de nosotros. Y así que mientras te adoramos, Santo Espíritu, ven, desciende, ven sobre nosotros. Tú eres fiel, Señor, eres fiel, no me dejarás, tú cumplirás tus promesas, tú cumplirás tu palabra, no me dejarás, Señor. Empieza a hablar vida, empieza a declarar vida de nuevo sobre los sueños, sobre las promesas que Dios te ha dado a ti y a tu familia.
familia. Ven y llénanos, Señor, recuérdanos que tú has estado ahí, tú estás y tú estarás aquí, Señor. Oh, oh, oh. Muro rodeando esto, pensé que caería, mas nunca me has fallado, mas nunca me has fallado, Dios. Gracias, Señor. La espera terminará. Sé que has vencido, ya tú ya has vencido, Señor. Nunca me has fallado, Dios. Más que una canción es nuestra declaración esta noche. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor. Juntos hoy cantamos. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Te alabamos, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré.
andaré, tus promesas siguen pie, tú eres fiel, confiado andaré, tus manos cesaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Gracias Dios por esta noche, gracias porque tu presencia está en este lugar y está con cada uno de nosotros. Creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en tus promesas y el día de hoy ponemos nuestra mirada en ti porque hemos sido marcados y eso nos garantiza la victoria en cada proceso que atravesemos. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada chavo que está viendo esta transmisión, bendigo a cada uno de los chavos del live. Y sé que tú tienes cosas grandes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues la verdad, no sé cómo se la pasaron ustedes el estar aquí. La verdad que Dios habló a nuestras vidas, su presencia está aquí. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Si nos estás viendo durante la semana o ahorita en vivo, este video va a estar disponible ahí en el canal de YouTube, en Facebook. Y gracias, nos vemos próximo viernes. Tenemos más dinámicas, diversión, pero sobre todo palabra, presencia de Dios para animar, para seguir caminando en este proceso. Recuerda, tú y yo hemos sido marcados, somos marcados por su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga durante esta semana y nos vemos el próximo viernes. Bye.